Les actualizo el parte oficial del día de la fecha en cuanto a las operaciones. Al momento hay 5 unidades en el área de operaciones, 2 de la Armada Argentina, 1 del Reino Unido, otro de Estados Unidos y el Angelescu del Ministerio de Agroindustria. En este momento se está haciendo un relevo entre la corbeta Rosales, que era la que estaba en el área de operaciones, y el destructor La Argentina. Mantiene su permanencia el aviso de la Armada Argentina al puerto argentino, con un sonar de barrido lateral de los Estados Unidos de Norteamérica. Como dije anteriormente, el Angelescu del Ministerio de Agroindustria, que en el día de la tarde va a tener que volver al puerto de Buenos Aires por mantenimiento, una vez que termine el barrido de su área asignada. El Protector del Reino Unido, que tiene previsto hasta principios de la semana que viene, que tiene que hacer logística, y lo mismo el Atlantis, también principios de la semana que viene. En cuanto al Santar, que ya les había mencionado que se había retirado del área de operaciones y estaba en demanda de Buenos Aires, estaría arribando mañana, previsto cerca del mediodía, el buque ruso Santar acá a Buenos Aires para todo lo que es logística, con la intención de volver al área de operaciones aproximadamente el 19 de diciembre. En el día de ayer les hicimos llegar un parte oficial, escrito, de prensa, que se habían realizado 3 inspecciones visuales con el ROV Cur 21 a bordo del buque estadounidense Atlantis. Tenemos imágenes del día de ayer. Las profundidades variaban entre 800 y 950 metros. Ninguna de las 3 observaciones corresponden al submarino, pero sí era clara como detección en el sonar algo de las dimensiones y por la forma había que investigarlo. Claramente son malformaciones del fondo, cañadones, ellos también mencionaron como formaciones tubulares, por eso esta visión engañosa de lo que muestra la pantalla del sonar con lo que después puede hacer la inspección visual del ROV sumergible. Vaya pasándola, por favor. Estas imágenes corresponden a 3 objetos que el buque Santar, antes de haberse ido al área de operaciones y que no los pudo visualizar con su propio ROV, fueron justamente los que el Atlantis tuvo que ir haciendo en el día de ayer. De 6 contactos, objetos que había tenido el Santar, 3 fueron inspeccionados, visualizados ayer, que son las fotos que están mostrando, que pueden ver. Y otros 3 se inspeccionarían en el día de la fecha, aprovechando que la meteorología es buena. Es la última, ¿no? Bueno, gracias. Hasta ahí el parte de operaciones en cuanto a la cantidad de unidades, esta fase de búsqueda que se mantiene. Ayer, por ejemplo, el contacto con los familiares sigue. Ayer no hubo conferencia de prensa, con presencia mía, valga la redundancia, pero sí le hicimos saber en el día de ayer con un parte oficial de 2 contactos que habían sido inspeccionados anteayer y que tampoco correspondían con el submarino San Juan. Ayer, de todas maneras, se hizo el contacto con los familiares en forma personal con la máxima autoridad de la base naval Mar del Plata y que se va a mantener. En ese contacto se le explicó tanto lo del día de anteayer como el día de ayer con estas imágenes que ustedes están observando. Al momento de la parte operativa, esta fase de búsqueda continúa con 5 unidades, barriendo el área y por inspeccionar 3 contactos más. No sé, estoy abierto a alguna pregunta. Buen día. Sí, Martín, adelante, buen día. 2 preguntas. La primera, hay un grupo de familiares que estuvieron hoy en el Congreso de la Nación pidiendo la constitución de una bicameral con una preocupación muy seria respecto de cuánto tiempo más va a continuar la búsqueda
y preocupados también porque hay ciertas embarcaciones y ciertos elementos que se van retirando de la zona. Yo quería preguntarle sobre esto, sobre la colaboración internacional, si esta que está volviendo a puerto por distintos motivos va a volver a la zona o es un retiro definitivo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con la suspensión, no sé si es la palabra correcta, del contraalmirante López Maceo. Quería saber en qué consiste, si el motivo fue una indisciplina y en tal caso, qué tipo de indisciplina, qué constituye la suspensión. En cuanto a la primera, tenemos la misma información que ustedes, que salió incluso durante la mañana a los medios, el tema de la presentación en la bicameral. No tenemos más información al respecto. De hecho, esta fase de búsqueda continuó y se está continuando, y de hecho hay 5 buques en zona con diferentes sensores tratando de localizar posibles objetos en el lecho marino y la inspección correspondiente. Al momento, el que había cesado sus funciones por un compromiso que tenía con la Antártida, Chile, fue el Cabo de Hornos. El resto fueron haciendo como un relevo o trueque, como lo llamamos nosotros, por un tema logístico, como se viene haciendo. Lo del Chantar, en algún momento el Protector ya también lo hizo y tiene previsto hacerlo a principios de la semana que viene, o el Atlantis, que el Atlantis tiene previsto hasta la semana que viene y después evaluar, a ver, pero al momento la fase de búsqueda continúa. No tenemos fecha de ninguno de estos 3 países, Reino Unido y Estados Unidos y Rusia, 3 países, no tenemos fecha de finalización de su colaboración en la participación de la búsqueda. Al momento la fase de búsqueda continúa. Pero había otra. Con respecto al señor almirante López Maceo, que es el comandante de adiestramiento de la Armada, es un tema previsto en la reglamentación. Recuerden que hay 2, está la doctora Yáñez, por un lado, en forma paralela, a nivel juzgado federal de Caleta Olivia, y como suele pasar en todo este tipo de incidentes, hay una investigación interna prevista en los reglamentos internos, es decir, es una situación normal. Esto no deja de ser, la figura es la suspensión, pero es temporario y preventivo. Mientras tanto, dure la investigación. Es por un tema sí. No. Está previsto en los reglamentos internos, se llama Código de Disciplina, pero no por eso deja de ser una indisciplina. Es una figura normal, legal, prevista. En un caso de un siniestro, se hace una investigación interna al margen y a la par de lo que está haciendo la doctora Yáñez, y forma parte, como digo, es preventivo y transitorio, mientras dure la investigación. Es más que nada por todo el tema de recabar la información. No hay nada en particular. Sí, Mariano. Sí, buen día. Buen día. También, al igual que Martín, son 2 preguntas que quería hacerle. Una, respecto de las unidades de la Armada que se mantienen en la zona de operaciones. ¿Ha habido una reducción de los buques de la Armada, concretamente más allá de la situación de los buques extranjeros, ¿no? Y le quería preguntar si esto tiene alguna vinculación a la campaña antártica. O sea, si la campaña antártica obliga a un replanteo de las unidades de la Armada destinadas a buscar el submarino. De alguna manera, la Armada, para mantener el esfuerzo de búsqueda a partir del 16 de noviembre, que se inició con aeronaves y buques, recuerden que la Armada había desplegado una gran cantidad de medios para hacer un adiestramiento integrado en el sur, y que eso permitió inclusive la rápida respuesta en la búsqueda inicial del submarino San Juan, que pensábamos que podía estar en superficie o no, pero con un problema de comunicaciones, que eran los primeros indicios que teníamos, y esas unidades llevaron casi 40 días en el mar, habiendo zarpado de su apostadero habitual, que fue Puerto Belgrano. Algunos fueron a Ushuaia, otros no, pero se mantenían en zona. Toda esa administración de los recursos que fue haciendo la Armada, tanto en su adiestramiento individual como después, integrado, como después pasó la búsqueda del submarino San Juan, han estado casi 40 días una gran cantidad de buques en el área de operaciones. Cuando los indicios fueron cambiando, los escenarios fueron cambiando y llegamos a esta fase de búsqueda del submarino como objeto apoyado en el fondo, en el lecho marino, ahí de alguna manera los buques de la Armada están como control y apoyo
a los buques que cuentan con los sensores apropiados para esta fase de la búsqueda. Se le dio prioridad a todos los buques que tuviesen o sonda multiaz, o sonar de barrido lateral, o sonar remolcado, como también está en el puerto argentino, por ejemplo. Es decir, en estos momentos los medios más aptos, además de contar con 2 buques de la Armada, entre esos 5 que yo les mencioné, y que es normal el trueque o el reemplazo por un tema logístico. Pero es cierto, algunos buques tuvieron ya que volver al apostadero de la base naval Puerto Belgrano, como también a la base naval Mar del Plata. Yo esa información aún no la tengo, porque estoy abocado a lo que es la fase de búsqueda del submarino San Juan y todo lo concerniente a la contención y asistencia de los familiares en Mar del Plata. Pero al momento no tengo información de la campaña antártica en cuanto a fechas o medios disponibles para concretarla. ¿Cómo le va, capitán? Buen día. Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Buen día, Rodrigo. Consultarle acerca de cómo califican este momento de búsqueda después de tantos días de operación en la zona. Y segundo, sumándome a la pregunta, a la consulta del colega, ¿hasta qué momento la Armada Argentina puede garantizarle a los familiares de los tripulantes que van a mantener el operativo de búsqueda de la nave? Gracias. De alguna manera se lo estaba respondiendo también a Martín. Al momento, la Armada tiene 2 grandes responsabilidades, que es seguir con la búsqueda del submarino San Juan, apoyado en el lecho, tratar de localizarlo y visualizarlo. Y obviamente, que siempre está permanente el primer día, el tema de la contención y asistencia de los familiares, particularmente todos, la mayoría en Mar del Plata. No tenemos una fecha de finalización, no está estipulado reglamentariamente una fecha de finalización de esta fase. De hecho, se siguen gestionando y administrando los diferentes recursos que contamos y particularmente del apoyo internacional de los sensores fundamentales para visualizar el submarino, ¿no es cierto?, que son los ROV. Si bien sensores puede haber diferentes que contamos con nuestros buques y otros extranjeros, pero lo más importante es que una vez detectado un objeto hay que corroborarlo e identificarlo, si es o no el submarino San Juan, que son los equipos con que estamos contando. Al momento no tenemos ninguna fecha de finalización. Y otra parte, Mario. ¿Tampoco información de que algunos de los países que están colaborando se dieran a la baja en la búsqueda? Todavía no tenemos ninguna información de ninguno de estos 3 países. Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, de Norteamérica. No, de nada. Balbi Maximiliano Real, de Telefe Noticias. Buen día. Un saludo, buen día. Preguntarle, se dio a conocer la hermana de Roberto Medina, uno de los oficiales de la Armada, contó que su hermano le envió un mensaje al teléfono celular 9 días antes de la última comunicación con el navío. Le leo textual, dice: el lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá, es el mensaje que señala, ¿no?, Roberto a su hermana. No le dio trascendencia en ese momento, pero sí lo dio a conocer ahora. ¿Qué fecha más o menos? La fecha es del 4 de noviembre, se había comunicado por última vez. Claro, son los días que correspondían al ingreso a Ushuaia. Claro, y ella mismo también dice que fue raro el mensaje. Por eso el contacto de WhatsApp, ¿no es cierto? Pero que estaba buscando un helicóptero británico y un buque chileno. ¿Qué tiene para decir al respecto? Nos enteramos también de eso, pero piensen que el canal de Beagle son aguas compartidas con Chile, del medio del canal hacia el norte, aguas argentinas, hacia el sur de Chile, y es una zona de permanente operación de buques chilenos y helicópteros chilenos. No sé hasta qué punto uno puede decidir si es un helicóptero inglés o no. Posiblemente sea de la Armada de Chile, en aguas ahí en Ushuaia, aguas del canal de Beagle, aguas compartidas. De hecho, a lo largo de estos 15, 20 años, desde el Tratado de Paz con Chile, permanentemente hay ejercicios combinados entre las 2 armadas, Armada Argentina y Armada de Chile. Es muy común ver helicópteros o buques chilenos en la zona. Porque la hermana se preguntaba la relación política que hay justamente. Por eso, no sabría decirlo el contexto con que el cabo le dijo a su novia, esposa, no recuerdo, o su hermana, perdón. Pero es muy común, de hecho, toda la navegación del submarino en el canal Beagle se tiene que hacer por ser aguas restringidas en superficie. Y es muy común que haya sobrevuelo de helicópteros o buques en sus aguas jurisdiccionales al sur del medio del canal de Chile. Pero insisto, es una zona que permanentemente hay ejercicios incluso combinados entre ambas armadas. No le quiero ni quitar
alguna mención a los dichos, pero no hay nada político detrás del tema, me parece, mi opinión. Capitán, ¿cómo le va? Fabián Sí. Rubino de Sí, Fabián, buen AB24. día. Dos consultas en relación a la que realizó primero el colega. Sí. La suspensión del jefe de Puerto Belgrano. Básicamente, usted la minimizó como un acto administrativo, pero digo, tiene relación con el incidente de Lara San Juan, digamos, con el grado de Con respecto a la responsabilidad. investigación Con el grado de del responsabilidad. submarino. Sí, sí. Está bien. Yo no estoy ni minimizando ni agrandando la información. Lo fáctico es que está previsto la figura de suspensión, transitorio, temporario, mientras dure la investigación. Mientras dure la investigación. Pero por alguna presunta responsabilidad en el incidente. Por eso va a depender de la investigación en curso, que es interna de la Armada en paralelo a la federal. Y en otro caso, digamos, desde que se hizo la última comunicación 7 y pico hasta las 10 y pico, algo así, que tuvo el último contacto. 7:26 Claro. y a las 10:31 el tema de la explosión. Exactamente, 3 horas, 2 horas y Sí. pico, 3. ¿Cuánta distancia pudo haber recorrido el submarino? 15 millas. ¿Cuánto es? Más o menos. ¿Cuánto es en 15 kilómetros? millas. En kilómetros. 28 kilómetros. 27 O kilómetros. sea, ¿y a qué profundidad más o menos? Si iba a ir a plano profundo o a plano 40 o 50, depende. ¿Por qué tanto tiempo, digamos, a ver, uno lo cuenta muy fácil de acá, ¿no? Pero digamos, con toda la técnica que se está llevando a cabo, para recorrer, digamos, esa distancia, ¿no le parece que se está tardando mucho? Digamos, porque no hay ningún vestigio, absolutamente nada en ese recorrido, digamos. Hay vestigios, pero ustedes lo pueden ver, que no coinciden Claro, con el bueno, submarino. por eso mismo. Y acuérdense que hay muchos cañadones. Lo que sí es cierto es que los sensores están detectando cosas y la visualización es posible, incluso se ha hecho a 1000 metros visualizaciones, que no corresponden. Esa área de probabilidad de ocurrencia son estas 15 millas más unas millas más que siempre se utilizan de error para que nada quede librado al azar por un tema de probabilidades. Pero no puedo contestarlo de otra manera, es decir, es irregular, es profundo, hay cañadones, tenemos la mejor tecnología, hay visualizaciones en el fondo hasta incluso 1000 metros que aparecen en la pantalla de la ecosonda o del sonar que después no corresponden. Pero no es que la Armada genera la incertidumbre, la situación misma, por lo que le estoy diciendo, el perfil, el fondo, la profundidad, generan este tipo de... Es una pregunta difícil de contestar. Yo me tengo que guiar por lo fáctico, por los hechos, lo que podemos ver y mostrarles. De nada. Buenos días, Sí, Julieta. ¿cómo están? Buen día. Retomando la primera pregunta de Fabián Rubino, con respecto a la suspensión, tiene que ver con todas estas contradicciones que surgieron, que primero no había comunicación, después hubo una comunicación, después no fue una, fueron 8, después no se sabía dónde estaba, después se supo que fue una explosión. Tiene que ver con toda esta combinación de contradicciones que a él lo suspenden. Acuérdense que la Armada iba informando de acuerdo a los indicios iniciales que teníamos. No podíamos informar algo que a los 7 días supimos de la explosión. Después nosotros mencionábamos, hubo 4 llamadas por telefonía satelital, no dijimos que eran 8. Esas 8 salió de fuentes que confundieron en un listado de Tesacom, que algunos eran contactos de Internet, ese vínculo que hay entre antena y el servidor, con intención de transmitir o recibir datos por Internet a llamadas telefónicas. Es decir, si hubo no contradicciones, obviamente todo forma parte del tema de la justicia, la actuación en curso y con toda la información que está siendo documentada y recabada y brindada a la doctora Yáñez. Pero muchas de esas contradicciones que vos fuiste mencionando, Julieta, no son, para nosotros no fueron así. Lo que sí después hubo una confusión con algunas llamadas de telefonía satelital que uno pensaba que hubiesen sido el submarino, que después a través del Iridium, oficialmente cuando se le preguntó, que nos dijo que si bien eran frecuencias de llamadas, esto fue por el viernes 17, que correspondían a una frecuencia de transmisión de telefonía satelital, pero no correspondían al celular, al teléfono satelital del submarino. Es decir, hubo muchos indicios que nosotros nos íbamos guiando, algunos indicios que fueron apareciendo en el área de operaciones, como algunas bengalas blancas,
una balsa salvavidas ruido en la búsqueda, pero que hubo que ir descartándolas. Es decir, no es que la investigación es por las contradicciones. Cuando pasa un tipo de siniestro así, en una situación así, se hace una investigación y está previsto una reglamentación con esta figura legal, digamos, ¿no? ¿Se sabe quién lo va a reemplazar? Sí, el comandante de la flota de mar. Ya hay otro almirante cumpliendo las funciones a cargo, porque vuelvo a insistir, es temporario y transitorio, mientras dure la investigación. ¿Qué tal? Sebastián Lozano, del Sí. diario Clarín. Buen día. Dos preguntas. Primero, después de la avería, la decisión de informar la avería, la decisión de continuar hacia Mar del Plata, ¿la toma el capitán del submarino o se la dan desde la base como una orden? Normalmente el comandante de la unidad que está a bordo es el que evalúa la falla, la avería, la situación operativa en cuanto al modo de acción o seguir. De alguna manera también fue hablado con su comandante a través de las telefonías satelitales, que incluso después por escrito, a través de radiofrecuencia en forma criptada, también se lo hizo saber. Normalmente el comandante del submarino lo que emite, si bien primero se habló por telefonía, es lo que se llama una solicitud de avis. Es un mensaje naval, como lo que estuvimos mostrando, y después él tiene que corroborarse con otra imposición de esa solicitud que el comandante lo autoriza. ¿Está bien? Eso es lo normal, pero previamente había sido todo coordinado por telefonía satelital. Y otra pregunta, porque no me quedó muy claro, después de que se descartaron estos últimos indicios, Sí. ¿quedan nuevos indicios por descartar? Por Tres en el día de la fecha. Ayer se hicieron 3, anteayer 2, que ya se lo hicimos llegar a través de un parte escrito, que no correspondían. Ayer se hicieron 3 que lo vieron hoy, que forman parte de los 6 que el Yantar había detectado, pero por un problema de tiempo, tenía que venir a hacer combustible a Buenos Aires, que llega mañana, se los dejó al Atlantis. Y esos 3 que están faltando son los que en el día de la fecha, en función de las novedades, se las vamos a hacer notificar, comunicar. Una Sí, última pregunta, Julieta, gracias. Sí, las dos últimas. Primero, saber a qué hora más o menos llega el Yantar. Y segundo, Cerca del mediodía, tengo entendido, pero aproximadamente. Y segundo, los familiares están convocando para una marcha el 15 de diciembre. Sí, estamos ¿La en Armada los va a acompañar? ¿Van a participar? La Armada, como fue la primera, obviamente los entiende, los acompaña siempre y están apoyándolos en Mar del Plata. De hecho, hay un montón de submarinistas y no submarinistas en actividad y retirados que voluntariamente el primer día están acompañando a las diferentes familias por cercanía o conocimiento. Normalmente ellos acompañan siempre. Sí, la última pregunta Sí, que Mariano. quería hacer era respecto a la situación del Contralmirante López Maceo, que explicó la suspensión temporaria que requiere por la investigación. Quería ver si puede confirmar si hubo otros altos oficiales que han solicitado voluntariamente su pase a retiro. Sí. Y si se pueden esperar más relevos. ¿Cómo, perdón? Y si se pueden esperar más relevos en la conducción. Sí es cierto que hay 4 señores almirantes que voluntariamente solicitaron el pase a la situación de retiro, un tema personal y decisión personal. Lo que sí es cierto, desconozco, no tengo la información de cuál es la fecha de ejecución del pase a retiro. Hoy están comprometidos en la base naval Mar del Plata en la fase de búsqueda. Buenos días. Sí, y última, por favor. De Agencia TAS. Adelante, buen día. Y quería preguntar sobre el buque Islas Malvinas, si va a volver al área de operaciones con ROV ruso Panther Plus. Sí, en este momento se está en un tema de mantenimiento en la base naval Puerto Belgrano, el Islas Malvinas, que tiene el ROV Panther Plus ruso, es cierto. No tengo la fecha exacta de cuándo estaría reincorporado el área de operaciones, pero sí está en la base naval Puerto Belgrano por un tema de mantenimiento para ir al área de operaciones. No tengo la fecha. Gracias. Inicialmente les vamos a hacer llegar por un parte escrito si vamos a continuar o no con las conferencias de prensa. De todas maneras, la comunicación va a ser permanente. Es intención, porque hemos ido analizando en el seno de la Armada cómo ir informándoles de las novedades. Obviamente, cuando haya un dato de relevancia, la idea siempre es avisarles con una convocatoria de prensa y convocarlos en el horario que corresponda, el horario y en el día que corresponda.
Todavía no está definido para el día de mañana si va a haber o no conferencia de prensa, pero se lo vamos a hacer llegar a través de un parte escrito, si va a haber o no, en función de qué se decide en cuanto a la forma de informar, mientras tanto no haya datos de relevancia. Lo que sí les aclaro, como se los dije al principio, es que en forma personal y permanente las autoridades de Mar del Plata sí lo están haciendo con los familiares en la base naval. Así que bueno, muchísimas gracias y les informamos por el parte si hay mañana o no conferencia de prensa. Sí, conferencia de prensa, porque comunicados normalmente en cuanto a las novedades que pueda llegar a haber, lo estamos haciendo. Es decir, no solamente lo hacemos por convocatoria de prensa, sino también lo mandamos por correos electrónicos, ¿no? Para que tengan aquellos medios que no pueden venir para la parte gráfica, por ejemplo, tengan el material. Eso lo seguimos haciendo. Muchísimas gracias. Hasta mañana.